Aprende en casa para primero y segundo grado de secundaria. Arte y cultura. Experiencia 6. Actividad 1. Los saberes de nuestra comunidad para el cuidado de nuestra salud. Actividad 1. Apreciamos manifestaciones artísticos culturales sobre alimentos del país. Actividad 1. Apreciamos manifestaciones artísticos culturales sobre alimentos del país. Los saberes de nuestra comunidad para el cuidado de nuestra salud. Les voy a contar una historia. Hola, soy Pablo y vivo con mis padres y mi hermana menor, Sarita, es una campesina de Huaytará, una provincia ubicada en la región de Huancavelica. Hace unos días, Sarita estuvo quejándose toda una tarde por un dolor estomacal porque comió mucho chocolate. No sabía muy bien qué darle para que se alivie. Cuando llegó mi mamá, le comenté que a mi hermana le dolía el estómago y ella me pidió que busque en la cocina una ramita de muña y haga una infusión. Pero cuando empecé a revisar las hierbas que tenemos en la cocina, no sabía cuál de ellas era muña. Tuve que pedirle a mamá que ella misma la busque porque yo no podía identificarla. Felizmente, mi hermana mejoró de su dolor estomacal con el mate de muña y mi madre nos dijo que comer chocolate no es malo, pero debemos comer solo un poco. Como nos contó Pablo, hace un tiempo pudo apreciar un libro con dibujos preciosos que representaban distintas especies de plantas, en el que se observó que en el Perú contamos con diversas manifestaciones artísticos culturales de distintos momentos de la historia sobre los alimentos. En esta actividad, luego de conocer algunas manifestaciones artístico-culturales de algunos alimentos de nuestro país y el contexto en que fueron realizados, vamos a indagar y elegir un alimento de nuestro entorno para profundizar sobre sus características y propiedades curativas. Propósito: propiciar el uso y consumo de alimentos que beneficien la salud a partir de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales que los representen y elaborar un proyecto artístico que fomente su valoración y consumo en nuestra familia y comunidad. Reto: cómo desde la apreciación de las manifestaciones artísticos culturales que representan alimentos podemos conocer y reflexionar sobre su importancia para la salud y cómo podemos fomentar en nuestra comunidad su consumo para el cuidado de la salud a través de la elaboración de un proyecto artístico. Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos de tu región recomendarías consumir para el cuidado de la salud y la nutrición? La quinoa. ¿Qué manifestación artístico-cultural conoces que represente algún alimento o producto natural de tu comunidad o región? La danza del Huaylas antiguo de la región Junín representa la cosecha de papa, quinoa y maíz. La naturaleza nos inspira a crear y sentirnos parte de ella. Por ello, vemos muchas manifestaciones artístico-culturales que la celebran, representan e investigan. Podemos acercarnos a ella usando nuestros sentidos y hacerlo nuestra ayuda a mejorar nuestra salud. Busca un lugar cómodo en tu casa. Puedes sentarte sobre una silla, en el suelo, donde gustes. Cierra los ojos y respira conscientemente. Siente tu respiración al inhalar y al exhalar. Inhala y lleva el aire hacia tu estómago. Presta atención a cómo parece inflarse por acción de diafragma. Sostén el aire y exhala, llevando tu ombligo hacia tu columna. Realiza esta respiración por un par de minutos. Luego, a tu ritmo, fija tu atención en los sonidos que están a tu alrededor, ya sean sonido de árboles, aves
agua, voces de personas, sonidos de la calle, la cocina, entre otros. Mantén los ojos cerrados y trata de ubicar de dónde provienen. Si te distraes, vuelve a intentarlo con calma. Después de unos minutos, regresa nuevamente a tu cuerpo y siente tu respiración. Abre los ojos lentamente. Tras la meditación, reflexiona en voz alta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué sonidos pudiste escuchar? Escuché el silbido de las aves, el sonido de los autos y ladrido de perros. ¿Qué sensaciones te provocaron estos sonidos? Sentí que los sonidos que hacían los pájaros eran más relajantes que los autos y mascotas. ¿Crees que la conexión entre los seres humanos y la naturaleza es importante para el cuidado de nuestra salud? ¿Por qué? Sí, porque de tal manera que los humanos cuidan el medio ambiente, a cambio, no nos podemos padecer de enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Vamos ahora a observar con atención las imágenes a continuación. Estas imágenes se encuentran en mayor tamaño. Un reconocido alimento, el cacao. ¿Cómo utilizar la línea y la forma de un dibujo? Un reconocido alimento, el cacao. Exquisito chocolate. En algún momento de nuestra vida nos hemos quedado maravillados por el chocolate, reconocible por su sabor dulce y peculiar, y disponible en distintas presentaciones. Pero, ¿sabías que el verdadero chocolate proviene de la planta del cacao? Esta planta ha sido admirada desde tiempos remotos y hasta ha sido representada en distintas manifestaciones artísticos culturales. Conozcamos un poco sobre ella. Una planta con una gran trayectoria histórica, la planta del cacao, es un árbol originario de la Amazonía y América Central. Los mayas cultivaron el árbol del cacao para su propio consumo hacia el año 400 a.C. Esta sociedad valoraba sus cualidades nutritivas y sus semillas, pues las usaban como monedas. Más tarde, los aztecas continuarían esta tradición, pero también elaborarían una bebida de fuerte sabor que producía gran energía y vitalidad. No sería hasta la llegada de los españoles, cuando se agregaría azúcar a esta bebida, lo que se le otorgó el sabor dulce tan conocido hoy en día. En el Perú, esta planta fue cultivada y domesticada en la provincia de Jaén, en la ceja de selva de la región Cajamarca, hace más de 5.000 años por poblaciones asentadas en territorio amazónico peruano. El cacao es un cautivante fruto que por sus atributos alimenticios y nutricionales es considerado un regalo divino desde tiempos ancestrales. En el Día Mundial del Cacao, celebrado el 7 de julio, cabe resaltar que su origen estaría en territorio amazónico peruano y en la actualidad el Perú es novedoso productor mundial del cacao en grano y en el segundo productor mundial del cacao orgánico. Propiedades nutricionales del cacao. Consumir cacao aporta minerales como fósforo, calcio, hierro y vitaminas E, B1 y B2. El chocolate del cacao es uno de los productos derivados de esta famosa planta. Es un alimento rico en grasa, carbohidratos, proteínas y distintos nutrientes que se otorgan energía al organismo humano. Asimismo, el consumo del cacao contribuye al control de enfermedades cardiovasculares gracias a su composición antioxidante y favorece al sistema digestivo. Uno de los beneficios más reconocidos de consumir chocolate es la activación de la segregación de la
dopamina y serotonina, dos de los neurotransmisores del cerebro que son estimulantes naturales y unos producen felicidad. Las personas que disgustan chocolate son capaces de producir mayor resiliencia, es decir, afrontar más positivamente las adversidades de la vida y gozar de mayor felicidad, dado que su cerebro logra recordar momentos agradables, lo que genera bienestar en la vida diaria. Representaciones de la planta del cacao. Como hemos visto, la planta del cacao ha sido apreciada a lo largo de la historia y representada a través de diversas manifestaciones artístico-culturales. A continuación, se presentan dos de estas manifestaciones: mamá cacao, botella mochica. El cacao ha sido representado por los antiguos peruanos como en esta botella gollete, asa, estribo, escultórica, con un personaje femenino con cuerpo de cacao. En ella, una mujer está dando de lactar a un infante con orejeras, ya que en el mundo andino el consumo de agua de cáscara de cacao está asociada al aumento de la productividad de la leche materna. Moneda de cacao del Banco Central de Reserva del Perú. Desde la llegada de los españoles al Perú, son diversos los tipos de monedas que se han fabricado y circulado para el comercio de bienes y servicios. En estas monedas se han representado escudos, personajes ilustres, flora y fauna, así como símbolos identitarios de nuestro país. En los últimos años, el Banco Central de Reserva del Perú decidió descartar y dar reconocimiento en la moneda de un nuevo sol a algunos productos naturales significativos en el país, como la quinoa, la anchoveta y por supuesto el cacao. En esta moneda aparece en el centro la figura de un árbol de cacao y al pie una ampliación del fruto. En la parte superior se puede notar la leyenda El Cacao y su nombre científico, Theobroma cacao. En el reverso de la moneda se observa el escudo de armas del Perú. En el área superior la leyenda Banco Central de Reserva del Perú y el año de acuñación, de creación de moneda, es un octógono inscrito en la moneda. Anverso de la moneda de un nuevo sol con la planta de cacao. Reverso de la moneda de un nuevo sol con el escudo nacional, Museo Central del Banco Central de Reserva del Perú. Si recordamos el escudo de armas del Perú, incluye 3 símbolos que son considerados riqueza nacional: la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia. El árbol de la quina es famoso por sus propiedades medicinales, presentes en su corteza, que ayudan a contrarrestar enfermedades como la malaria. También ayuda a disminuir la fiebre y sirve de analgésico. ¿Cómo utilizar la línea y la forma en un dibujo? El dibujo es expresión gráfica que se realiza sobre una superficie, por lo general plana, a través de múltiples elementos como lápices, tinta, plumones, tizas, hilos, entre otros. El dibujo nos permite representar lo que observamos de la realidad, como objetos, espacios y seres, y también lo que sentimos y pensamos. Nos ayuda a comprender el tamaño, la proporción y la distribución de los elementos en el espacio y a organizar nuestras ideas. El dibujo se expresa a través de líneas y trazos que se combinan, dar lugar a formas y texturas. Las líneas son el medio gráfico básico y más importantes del dibujo para representar nuestras ideas y las formas que nos rodean. Toda línea se caracteriza por tener un punto de origen y un punto de llegada. Para realizarlas pueden usar los distintos materiales como carbón, lápiz de colores, pinceles, plumones, entre muchos otros.
Lo que transmiten o expresan depende de cómo se presentan en combinación con el espacio y el trazo. Las líneas se pueden distinguir por su forma, disposición, finalidad, tipo de trazado y según el medio con el que se realizan, así como las combinaciones que se dan entre ellas por su forma. Líneas rectas expresan rigidez. Líneas curvas comunican dinamismo. Por su disposición, líneas horizontales realizadas de izquierda a derecha o viceversa. Líneas verticales realizadas de arriba a abajo o viceversa. Líneas oblicuas trazadas en diagonal suelen transmitir profundidad o lejanía en perspectiva. Líneas quebradas, compuestas por líneas segmentadas. Por su finalidad, grafismo y trazo. Grafismo es el dibujo de líneas uniformes en cuanto a su grosor, que pueden ser realizadas a mano con una ayuda de regla y compás. Trazo es el dibujo suelto que muestra mayor espontaneidad y libertad. Por su tipo de trazado, líneas continuas son aquellas que no se segmentan o cortan. Líneas discontinuas son aquellas que se cortan o quiebran en su recorrido. Por otro lado, según el medio con el que se realice, las líneas cambian su grosor, su tonalidad, limpieza, intensidad según como que las tracemos. Por ejemplo, si usamos lápices o lápices de colores, obtendremos líneas más finas, dependiendo del grosor de la mina. Si usamos un pincel grueso, las líneas lo reflejarán. En el caso de los plumones, los distintos grosores de las puntas permiten realizar distintos tipos de trazo. Las formas. Nuestro entorno está constituido por diversos objetos que tienen distintos contornos y estructura. A partir de estas dos últimas, podemos distinguir sus formas. El contorno determina los límites del elemento o figura, mientras que la estructura es como el esqueleto o armazón de una forma. Estos dos elementos nos permiten identificar la apariencia y estructura de los objetos. Al representar las formas podemos distinguirlas como formas abiertas, trazos que generan formas sin cerrarse; formas cerradas, trazos que generan formas que se cierran; formas geométricas, aquellas que siguen un patrón matemático; formas orgánicas, presentan contorno irregulares, no necesariamente siguen un patrón; formas bidimensionales, se representan con dos dimensiones, largo y ancho. Formas tridimensionales se representan con tres dimensiones, ancho, alto y profundidad. La representación de las formas nos genera distintas sensaciones visuales. Por ejemplo, las formas geométricas brindan una sensación de orden y organización, mientras que las formas orgánicas de movimiento. Para representar el tamaño de las formas, las comparamos con algún otro elemento. Por ejemplo, al dibujar una flor, comparamos el tallo con las hojas, buscando establecer una relación entre ambos. Al momento de representar, se consideran los elementos que aparecen en la composición para ofrecer información sobre el tamaño de lo que se dibuja, grande o pequeño, largo o ancho, dependiendo de los elementos u objetos que están a su alrededor. Las medidas se le asignen a un objeto dependerán de su relación con otros objetos y el entorno. Aspectos como la igualdad, la simetría o la semejanza entran en juego. La ilustración botánica en el arte es un tipo de arte visual que se usa para representar las plantas con precisión y detalle por el objetivo de dar cuenta de sus características. Para ello, se recurre a la representación a partir de su forma, color y textura, considerando la proporción entre las partes de las plantas, por ejemplo, entre la hoja y el fruto,
Estas ilustraciones contribuyen a la investigación sobre el mundo natural y sus clasificaciones. La mayoría de las ilustraciones botánicas se trabajan a partir de la observación de plantas reales, como la que apreciamos a la derecha del fruto del cacao, ya sea en sus lugares de origen, en jardines o en invernaderos, que resguardan ejemplares cultivados allí. La artista peruana Elena Escue exploró la ilustración botánica dentro de su trabajo artístico. Ella también estudió los motivos precolombinos para interpretarlos y plasmarlos en sus diseños, desde el papel hasta el textil y la serigrafía. Elena estuvo bastante influenciada por las motivaciones de su época, en la que el Perú se buscaba fortalecer la identidad nacional a través de la difusión y ensalzamiento de las manifestaciones artísticos culturales indígenas y la comprensión del pasado prehispánico. Por ello, su obra da cuenta de esta intención identitaria. Así, dadas estas influencias, es posible ver en sus diseños representaciones de animales que son también parte de las iconografías prehispánicas inspiradas en elementos del entorno natural, algo, a su vez, inherente al interés particular del artista por la naturaleza y las culturas prehispánicas. En ilustración naturalistas, a la derecha se aprecia el dibujo de la flor de café en acuarela sobre el papel. Luego de observar, responde en tu bitácora. ¿Qué observas en las imágenes? En la imagen observo colores, diferentes líneas y formas. ¿Qué piensas o recuerdas al ver estas imágenes? Pienso que es un alimento muy nutritivo y recuerdo haber visto en la selva. Examina cerca la ilustración. ¿Qué detalles observas? Observo formas, colores, líneas, etc. ¿Qué colores se utilizan en la ilustración? ¿Cómo son las líneas? ¿Qué formas geométricas encuentras en la imagen? Color verde, anaranjado, marrón, rojo, guindo, blanco, etc. Las líneas curvas, rectas, oblicuas, horizontales, verticales, sus formas oblicuas, circulares, etc. Toda manifestación artístico-cultural es elaborada a partir de un contexto social y cultural determinado. Ahora, conozcamos acerca del cacao y las razones de su representación en distintas manifestaciones artístico-culturales. Tras haber leído el texto, responde las siguientes preguntas en tu bitácora. ¿Qué has aprendido sobre el cacao a partir de la observación de las ilustraciones, la planta del cacao y de la lectura? ¿Por qué crees que la planta del cacao ha sido representada en la botella mochica y en la moneda? ¿Cuál es la relevancia histórica de la planta del cacao en nuestro continente y en el Perú? ¿Cómo te imaginabas que era la planta del cacao antes de ver las ilustraciones? ¿Cómo ha cambiado tu percepción sobre el cacao? ¿En qué piensas cada vez que escuchas la palabra chocolate? ¿Crees que la representación del cacao en estas manifestaciones artísticos culturales evidencia la importancia de esta planta? ¿Por qué? ¿En qué beneficia el consumo del cacao a nuestra salud emocional y física? A continuación, conversa con tu familia para responder las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos de tu región recomendarías consumir para cuidar la salud? ¿En qué manifestaciones artístico-culturales son representados? Toma nota de las ideas en tu bitácora. Por ejemplo, el cético árbol originario de la Amazonía peruana, que tiene propiedades diuréticas, es decir, que expulsa el exceso de sal por medio de la orina, ha sido representado en diversas pinturas. Del mismo modo, la copaiba, cuyo aceite sirve como cicatrizante para la piel. A partir de las ideas, elige el alimento que más te ha llamado la atención y averigua si ha sido representado en algunas manifestaciones artístico-cultural.
para redactar en tu bitácora. Un texto en el que incluya sus propiedades, en qué temporada del año puede encontrarse o consumirse, quiénes de tu familia o comunidad lo usan o lo consumen y para qué. Además, explica por qué crees que ha sido representado en alguna manifestación artístico-cultural y describe cómo fue representado y por qué considera que ha sido incluido en ella. Reflexiona sobre el proceso de análisis crítico y anota tus respuestas en tu bitácora. 1. ¿Qué he aprendido al analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones artístico y culturales sobre alimentos del país? ¿Cuál ha sido mayor dificultad que he tenido al averiguar qué alimentos suelen usarse en mi familia o comunidad? ¿Cómo la he superado? 3. ¿Qué debería mejorar al realizar el análisis crítico de manifestaciones artístico-culturales? ¿Por qué? Ahora, hagamos una autoevaluación de esta primera actividad. Suscríbase a mi canal, clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro vídeo, comenta y comparte.